Buenas tardes a todos, a todas, toda la familia del Máster Consciencia y Ser, en un nuevo encuentro que vamos a tener hoy con Luján Comas, la doctora Luján Comas. Ya hacía tiempo que quería también entrevistarte, estabas en mi lista de contactos interesantes y bueno, hace relativamente poco fui yo el entrevistado en tu canal Somos Alma, un canal, bueno, fantástico, con experiencias cercanas a la muerte, testimoniales y muchas otras entrevistas que nutren el alma, que de esto se trata, ¿no? Pero bueno, si nos ponemos un poquito más desde el currículum tridimensional, podemos decir, para todo aquel que no conozca a Luján, que ya a estas alturas debe ser un poquito raro, pero por ponerle un poquito de base a todo esto, podemos decir que Luján Comas ha sido, bueno, pues médica adjunta en el Hospital Valdebrón en Barcelona durante 32 años, ni más ni menos. Y además ella se ha especializado en anestesiología y en reanimación y formó parte, que esto me toca muy de cerca, del primer equipo de trasplante bipulmonar de España, ¿no? Además de esto, ella es escritora del libro ¿Existe la muerte?, junto con una compañera llamada Angie Carmelo. Actualmente se ha ido aumentando aún más en esta 13 edición, creo que Ujú. es, con un capítulo, dos capítulos, uno creo que es de Pimba Lommel y el otro ahora mismo no recuerdo, creo que es de Xavier, Xavier también Melo, que es a el, Xavier el Melo. fundador de ICLOVI. Efectivamente, que cuenta su propia experiencia cercana a la muerte, al igual que otros tantos que hemos estado por ahí en vuestro canal. Y para mí de verdad que es un placer. Efectivamente, has nombrado la Fundación ICROBI, que está haciendo un trabajo, bueno, para mí brutal de cara a lo que es la investigación científica, vinculándolo con diferentes hospitales del mundo. Creo que ahora mismo hay 9, si no creo recordar mal. Bien. Y 10 ya. Bien. Ok, perfecto. Va sumándose entonces, ¿no? Porque yo me he estado Sí, sí, haciendo un poquito sí. la ficha, los deberes y bueno, pues me alegra tremendamente porque creo que es absolutamente necesario eh, vincular lo que es la ciencia y aún más dentro de lo que es el ámbito hospitalario y además todavía más, si vale la redundancia, en los hospitales públicos, porque ya no tanto en los privados que más o menos uno puede tener mano, pero dentro de los públicos yo creo que es un antes y un después, ¿no? Tú ya sabes que también nosotros estamos con otro aquí en el Gregorio Marañón, pero bueno, iremos viendo de qué manera se puede converger en un momento si la vida lo trae a colación, ¿no? Sea como sea, la especialidad de Luján, Comas, de mi querida Luján, porque de verdad que resueno mucho con ella, es el tema de la muerte. Y el tema de la muerte ha sido y será probablemente el tema nuclear en todos los seres humanos, aunque cada vez más se está vinculando de una manera mucho más armónica todo esto. Es decir, cada vez más la tecnología de mano de la ciencia va, bueno, descubriendo, va atestiguando que efectivamente la muerte no es el final, ¿no? Y fíjate que nos podemos remontar a la era mustariense, en el Paleolítico, ya 70.000 años antes de Cristo, donde ya hacían rituales en torno a esto del morir, es decir, de una manera intuitiva ya sabían que los cuerpos humanos se quedaban aquí en tierra, pero que había una exhalación, un soplo de vida, esa chispa divina o alma que iba hacia otro lugar, ¿no? Pero bueno, hoy en día la ciencia lo puede atestiguar cada vez más, ¿no? No sé si puedes comenzar por aquí, Luján. Bueno, me has dado pie a muchas cosas. Lo primero es agradecerte que me invites a hablar contigo y con la gente que nos está escuchando y viendo. Y es que a mí me parece el tema fundamental, la muerte, pero va más allá, es la conciencia.
Yo creo que este es el siglo XXI, es el siglo de la conciencia y se va a demostrar que la conciencia no es producto del cerebro, sino que es algo ah, que va mucho más allá y es anterior a la materia. Entonces, me parece muy interesante saber que esa conciencia que somos sigue viviendo, perdón, que la muerte no existe y que viviríamos de otra manera. Pero haciendo un poquito, yendo un poquito para atrás con esto que has dicho de que ya en el Paleolítico hacían esos rituales, entendiendo que era una exhalación, es que realmente la vida con mayúscula eh, no entra en el bebé si no hay una inspiración. Puede estar perfecto, con un corazón perfecto, unos riñones, un hígado, todo perfecto. Pero si no hace esa primera inspiración, no vive. Y lo último que hacemos es una gran expiración. Es cuando soltamos, ¿no? Entonces es como esa vida uno que entra en una inspiración y se marcha en una expiración. Y nuestra vida en minúscula, ese lapso de tiempo entre esa inspiración primera y esa expiración. Y bueno, vamos acumulando experiencias, porque la vida es una experiencia, ¿no? Pero esa energía que nos crea, claro, si es una energía ni se crea ni se destruye, pues no solo está después de morir, sino que es permanente, es eterna. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, yo sí que acepto que no hay muerte, pero no acepto la reencarnación. Bueno, pues tenemos muchos interrogantes también y también es demostrable y ha habido casos, investigaciones muy interesantes. Ahí está, cada uno que crea lo que quiera, pero lo que no podemos decir es que después sí sigue, porque quiere decir que la energía tuvo un principio y antes no. La energía ya está ahí. Decide nacer en este planeta y luego se va, pero sigue como energía. Al menos eso es lo que creo yo. Nada de lo que yo vaya a decir es artículo de fe, es lo que yo creo. O sea que no quiero que toda la gente crea lo que yo digo. Lo único que me interesa es que la gente piense, es lo único. Que busquen, que investiguen, que piensen. Así es. Pero sí, más allá, yo creo que ya estamos en este punto, Luján, en donde podemos aseverar que ya no es una creencia, ya es la ciencia haciéndose eco de aquello que es real. Porque es Claro. cierto que todo es energía más información. O sea, nosotros somos capaces de observar que muchas veces, aunque no podamos atisbar un pensamiento, aunque no podamos atisbar una emoción, porque no se pueden medir ni pesar, ni obviamente ver, sí nos damos cuenta de cuáles son sus efectos. Y sus efectos son los resultados de esos procesos mentales que serán, de esos procesos emocionales que obviamente también son. Y así con un sinfín de cosas, ¿no? Si ponemos un vaso de agua en el microondas, para calentarlo y hacernos una infusión, que últimamente con estos días que está haciendo, pues viene a colación, nos damos cuenta de que no somos capaces de observar esas microondas impactando sobre el vaso, pero sin embargo somos capaces de que ahí están por los resultados. Y los resultados en este sentido es que ese vaso que hemos metido frío ahora sale caliente. Por lo cual es un hecho, es un Claro. hecho que se puede además replicar y por lo tanto es ciencia. Y es lo que decías tú también, ¿no? Todo parte de una inhalación y todo termina, y lo pongo así entre comillas, en una expiración, ¿no? Es decir, el universo y dentro de los universos paralelos y todo lo que queda por descubrir,
el ser humano es precisamente esto también, un microcosmos que se expande y se contrae hasta que termina su ciclo. Y ese ciclo implica vida, o lo que entendemos por vida, e implica muerte, o lo que entendemos por muerte. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y todo es un ritmo. En ese ritmo está esa inspiración y esa expiración. En ese ritmo, nuestro cuerpo tiene un ritmo, nuestros pensamientos tienen un ritmo y tenemos nosotros un ritmo de dormir, de estar despiertos, un ritmo del corazón, un ritmo de los pulmones, un ritmo digestivo. Todo, absolutamente todo tiene un ritmo. Nuestro ADN emite con unas pulsaciones en microondas, perdona, en ultravioleta, pero con un timing. Todas nuestras hormonas tienen timings, todo tiene una pulsación, todo tiene un ritmo. Y cuando pues nos enfermamos o no dormimos bien o tenemos malas digestiones, es una disritmia. Pero lo que has dicho tú antes, que somos universos dentro del universo. Nosotros somos ese pequeño universo, además de que realmente somos polvo de estrellas, porque tenemos todos los minerales y tenemos toda la materia de las estrellas, tenemos esa pulsación. Todo lo que está vivo pulsa y el universo pulsa. Todo es Eh, ritmo, ¿no? es lo que pasa que el ser humano tiene de manera inherente esa concepción de vida y muerte, de el momento en el que nace, comienza la vida, el momento en el que muere, deja de existir, ¿no? Este ha sido precisamente el gran motivo de muchísimo sufrimiento. Yo creo que es el gran sufrimiento en los seres humanos, ¿no? Y desde esta perspectiva nos podemos dar cuenta que gracias no solamente a la ciencia per se, por todo aquello que está demostrando, sino a muchos testimonios de experiencias cercanas a la muerte, donde tú, bueno, pues has sido testigo acompañante de todo esto. Bueno, uno se puede dar cuenta de que realmente no morimos y no nacemos nunca, ¿no? Y que la propia vida o aquello que llamamos vida es una vida y muerte constante, ¿no? Desde el momento del nacimiento del bebé, que nace con una serie de células que luego van a ir muriendo y transmutando y regenerándose hasta, bueno, entrar en un trabajo, dejar en un trabajo, vincularse con una persona a nivel relacional como pareja, dejar esa pareja, enfermar, volver a recuperar la salud, es decir, es vida y muerte todo dentro de esto a lo que llamamos vida, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y además en esta vida, en esta época que nos ha tocado vivir, eh, es como mucho más vida y muerte que en épocas anteriores, porque estamos viviendo pues esas muertes de relaciones que decías tú, que bueno, pues antes tenías una relación para toda la vida. Eh, Ahora son varias las relaciones, los hijos de las dos parejas que conviven. Cambias de ciudad, antes no se cambiaba de ciudad o los hijos no se iban a estudiar fuera. Ahora todo, absolutamente todo es un cambio y entonces estamos haciendo una, no sé, pero a lo mejor 4 o 5 vidas en lo que sería una. Antes bueno, no se bebía tanto, pero 70 años era una vida estable, más o menos longitudinal. Ahora en esta época, aparte de que se vive mucho más, todos son altos y bajos. Vives tantas experiencias, tienes que discernir tanto, tienes que, no sé, que bueno, es una experiencia impresionante. Ujú. Así es, Luján. Mira, a mí me encantaría saber a nivel personal.
porque estamos aquí también no solamente para hablar de lo teórico, que esto está muy bien porque da muchas luces, podemos comprender y a través de la comprensión podemos aceptar y desde la aceptación nos resistimos menos a esto que tiene que ver insisto, aquello a lo que llamamos muerte, ¿no? Eh, pero, ¿cuál fue el punto que te atrapó para dedicar tu vida a este tema en concreto, el tema de la Bueno, yo muerte? creo que es mi propósito de vida, pero porque yo ya nací en unas condiciones de muerte Mm, de una hermanita, habían habido varios abortos tardíos, mm, bueno, y yo en mi vida iba al cementerio habitualmente de pequeñita todas las semanas, era normal. Después murió mi hermano, también el único hermano que me quedaba. Murió a los 26 años. Mi esposo, mi primer marido, murió muy joven también. Y bueno, o sea, estaba rodeada de muerte. Y por otro lado, elijo profesionalmente un trabajo que es anestesia y reanimación. Me ha tocado reanimar tantos paros que bueno, me he hecho muchos planteamientos y luego pues cirugía cardíaca, trasplante, todo eso, en cirugía, las urgencias de cirugía cardíaca eran tremendas, tremendas. Ah, bueno, pues una ruptura de aorta o eran operaciones muy largas y que siempre estabas en la vida y la muerte, siempre. Y bueno. Pues luego la muerte de mi marido sí me hizo, bueno, buscar tanto en medicinas complementarias como en esperanza, algo que le diese esperanza. Lo que pasa es que en aquella época no habían estudios prospectivos. Todo lo que había eran estudios retrospectivos, es decir, que uno va recopilando, pero no puedes comprobar que aquello que te han dicho sea cierto. Pero como mínimo te están diciendo que existen una serie de experiencias en todos los países, en todas las culturas, en todas las religiones que hacen pensar que seguimos viviendo, ¿no? Y bueno, luego el libro tibetano de los muertos, todo lo que había. Y la verdad es que murió con mucha paz y yo pensé, todo lo que he aprendido, ¿por qué no lo puedo dar a otros para que vivan de otra manera y sin miedo? Y disfrutando de la mm, vida, porque es quitar el miedo a la muerte, porque el miedo nos impide vivir. El miedo es futuro y si estás pensando en el futuro no estás viviendo. Y me dediqué a dar cursos, bueno, y de ahí pues que ahora estamos en Fundación Iclovi en la investigación, o sea, toda mi vida ha sido de un estudio de la conciencia, de indagar, de investigar, no, esto no puede ser, esto es muy corto, muy pequeño, hay algo más y buscar, ¿no? Yo creo que es muy importante que nunca perdamos la curiosidad, porque la curiosidad nos hace buscar más, no nos deja creer aquello. Y a lo mejor es diferente, nos están diciendo una cosa, pero a lo mejor no es eso. Vamos a ver, mm, ¿no? Yo eso creo es. que es importante. Ujú. Efectivamente ha habido, acabas de hacer un movimiento de retrospectiva vital y vamos, a mí no me cabe la menor duda que obviamente es tu propósito, ¿no? O sea, has estado Ujú. viviendo en un caldo de cultivo donde la muerte ha Sí, estado vinculada a tu vida desde siempre, ¿no? sí, Con lo sí, cual no podía ser de otra manera que te dedicaras a poner luz en sí, todo este camino, ¿no? sí. Con toda esa investigación que se está mostrando, ¿no? En un principio, Mm, yo creo recordar que fue
Raymond Moody, ¿no? En el año 75 Sí, también, del que bebimos todos, ¿no? sí. Yo creo que ahí aparece ese punto de inflexión en donde por fin Sí, alguien se atreve, aunque fuera un estudio retrospectivo, como has dicho, sí. ¿no? Se atreve a poner un poquito de trazado en todo esto, ¿no? Pero luego ha habido muchas otras investigaciones, ¿no? Pinball Lommel, Parnia. Cuando vino Pinball Lommel, para mí, ¡ah! En el 2001, cuando publicó en el Lancet, dije, esto es lo que creo y lo que me abre un camino para buscar, para creer otra cosa, ¿no? ¿Y quién me iba a decir que iba a trabajar con Pinball Lommel, ¿no? La Ahí vida está, es muy curiosa. Sí. Mm. está. ¿Qué más estudios están abriendo camino ahora mismo, Luján? Algo, porque está San Parnia con el proyecto AWARE, creo Sí. recordar también, que eran Los 25 más hospitales. importantes ahora son el Aware y bueno, lo que se ha estado haciendo ahora, hasta ahora, también con Bruce Grayson, con em, Penny Sartori. Mm, Hay mucha gente que está investigando la conciencia, mucha. Hay estudios súper interesantes de que la conciencia permanece durante el coma, ¿no? Y no solo durante el coma, sino yo como médico, cuando había una reanimación que no había sido efectiva o que había pasado más tiempo, ya sabes que el cerebro es muy sensible al déficit de oxígeno, si había pasado unos minutos más, no se reanimaba, quedaba lo que se llama una conciencia vegetal. Es decir, que la persona no se podía expresar y todo eran sonidos guturales, no tenía control de esfínteres, de movimientos, no tenía control de nada, necesitaban 24 horas cuidados o muchos estaban en la cama porque no se podían relacionar con nadie. Hay estudios súper interesantes de que hay conciencia en aquellos seres que ya decíamos que eran vegetales. Es que es muy fuerte. Nuestra mm, ignorancia es que a más sabes que no sabes nada, ¿no? Y Así es. somos ignorantes totales y tratamos am, a seres humanos como si no fueran seres humanos, ¿no? Y están ahí, su conciencia está ahí. Ujú. Es Efectivamente, has dicho algo muy interesante y yo creo que conviene siempre hacer la diferencia, ¿no? Porque una cosa es el cerebro físico, al que Sí, podemos llamar hardware, ¿no? Que sería el depositario de esa mente, de esa conciencia que se va a expresar a través de ese cerebro físico, ¿no? ujú, Pero claro, obviamente si el cerebro físico está dañado por una serie de circunstancias, sí, ¿de qué manera se puede expresar la conciencia? Claro, no puede encontrar el cauce adecuado, pero eso no significa que no exista. absolutamente. No tienen la manera de expresarse, de comunicarse, porque faltan unas conexiones. Has visto aquellos casos me parece que era una persona, me parece que era inglesa, que, bueno, era un superdotado y un día tiene dolor de cabeza, le hacen una resonancia, ya, no tiene cerebro. O le falta medio cerebro. A ver, ¿qué pasa ahí? Esto, efectivamente. Y esto pasa exactamente lo mismo en, bueno, lo que ha sido tu campo de investigación, ¿no? Que son esas experiencias cercanas a la muerte. Es decir, la Sí, gran pregunta, ¿por qué cuando el corazón está parado, cuando el cerebro está parado, la gente que vuelve, bueno, me incluyo, que volvemos de estas experiencias de coma, ¿no? sí, Tan potentes, ¿por qué podemos describir sucesos
si ese cerebro y ese corazón no estaban en movimiento, no estaban vivos. ¿Mm? La única respuesta es esta, ¿no? Existe una conciencia que está más allá de lo que estrictamente es visible a los ojos humanos, ¿no? Pero fíjate que es que yo no entiendo cómo los científicos, no todos, de una parte, que siguen insistiendo en que la conciencia es producto del cerebro, ¿cómo pueden decir que, que no existen estas vivencias que habéis tenido? Que son alucinaciones, porque sabemos que no lo son, y está clarísimo, pero clarísimo que no lo son, y no entran en el mínimo rango de una alucinación. ¿Cómo es posible que no quieran? Hay una viñeta que yo a veces ponía en mis charlas, que era un profesor de matemáticas que estaba llenando la pizarra de fórmulas y fórmulas, y llena todo. Y su conclusión es, de lo cual se deduce que no está pasando lo que está pasando. ¿Ves? Y es así. O sea, lo que no puedes negar es que está pasando. ¿Cómo? Es lo que no sabemos y hay que estudiar. Pero no puedes negar que está pasando. Me parece Efectivamente, curioso. sí. No sé si me estás viendo tú a mí, Luján, ahora mismo. Sí, Me ves perfectamente. Vale, porque sí. aquí estoy teniendo algún problemilla técnico, pero bueno, No, yo seguimos. seguimos. Perfecto. Hay algo que es interesante de lo que estás comentando, ¿no? Es decir, si estas experiencias cercanas a la muerte, las personas que hemos vivido estas ECMs, describimos de una manera además tan minuciosa, tan universal, todo aquello que hemos vivido, a esto le podríamos llamar ciencia también. Sin embargo, estamos metidos dentro de un sistema que aboga todavía por el método científico y desde ahí obviamente no se pueden replicar muchas cuestiones, pero las vivencias de tantísimos testimonios, ya tendría que ser suficiente para considerarlo ciencia, ¿no? Claro, claro, claro. Fíjate que la ciencia de dónde nace, de la observación. Y la Efectivamente. observación es la manzana que cae o es que en una época siempre se caen las hojas y eso, la observación te permite hacer leyes y demostrar ciencia. Pero en esto no es ciencia. Para mucha gente no es ciencia. Pero también tengo que decir que cuando esas personas que se niegan rotundamente y te dicen que no y que no, cuando tú les preguntas si has leído el último artículo de o tal trabajo, tal investigación. No, 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 es que no me interesa. Bueno, pues eso, no te interesa, simplemente. No quiere decir que no exista, es no te interesa. Efectivamente, hay evidencias más que suficientes para demostrar esto, ¿no? Mm. ¿Por qué crees que no interesa que interese, Johan? Mira, Tú que hay eres una cosa, médico, que te has estado vinculando constantemente con la medicina y con mm, personas en este colectivo. no interesa por una razón para mí muy clara. Varias, varias. Una es el Vale. miedo. El miedo es la manera que se tiene de dominar a la gente. Entonces está muy bien que la gente tenga miedo y meterles más miedo. Y además, claro, no es bueno que piensen por sí solos, ¿no? El miedo es importante, pero por otra, es que les quitas sus creencias. Les quitas su protección, les quitas su zona de confort. Entonces todo lo que saben no les sirve de nada y tienen que como volverse niños otra vez y volver a aprender. Y eso la gente no está dispuesta porque tiene un estatus, porque tiene, imagínate, si todo lo que yo he ido diciendo ahora no sirve de nada.
claro, efectivamente. Efectivamente, que hay una imagen construida de mí mismo, ¿no? Que hay una sí, imagen construida no solamente de mí mismo, sino del sistema que hemos estado creando sí, para contarnos aquello que es la vida, ¿no? claro, Entonces, esto es importante. Si yo dejo de ser yo, entonces ¿quién soy? Si me tengo que eso, posicionar en una nueva realidad, entonces, ¿dónde termina mi bata? ¿Dónde termina mi autoconcepto de médico que puedo salvar vidas? ¿No? Todo esto es sí, increíble. Yo pregunto muchas veces, Luján, ¿cómo sería un mundo, un mundo bueno, algo más simple? ¿Cómo serían los hospitales entendiendo que realmente la muerte no existe, ¿no? Obviamente existe la muerte del cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental inferior, ¿no? Pero ¿cómo sería si uno supiera, si los hospitales tuvieran integrado esta información, ¿no? De una manera contundente, ¿no? sí, ¿Cómo pero eso cambiaría, tú crees, el panorama en los hospitales? no puede ser y tardará mucho. Ojalá que no. Pero mientras en la Facultad de Medicina nos enseñe a que la muerte es un proceso de la vida y, y que se enseñen juntos como un proceso normal, y te den herramientas para la empatía, para saber dar una noticia, para poder acompañar, para hacer sagrado el momento de la ida, tanto como es el de la llegada. Todo. Fíjate que en la medicina se estudia desde la fecundación hasta que te pones enfermo y ya te diagnostican que no hay nada que hacer. Ahí ya se ha acabado como para el médico, ya es otra cosa. Y la gente que te acompaña son gente de paliativos maravillosos, que la mayoría ha sido por voluntad personal y por evolución personal, que han estudiado, se han formado y demás, no porque te lo enseñen en la carrera. O sea, no. La carrera Eh, es el fracaso, la muerte es el fracaso de la medicina. Entonces, no te dicen cómo enfrentarte. Claro, y nadie quiere mm, saber nada de la muerte. Si estás en un hospital, uy, no, no, que en mi guardia no se muera nadie, porque si se muere, luego a ti te ponen uy, qué mala suerte tiene esta persona, o debe ser muy mal médico, porque se le mueren todos en la guardia. Cosas de eso es. estas, ¿no? No, no. Mm. Así es, así es. Oye, Luján, se me estaba ocurriendo otra pregunta que yo creo que, bueno, que puede interesar, ¿no? Y es, si a lo largo de tus 32 años en el hospital en el Vall d'Hebron, tú tuviste alguna experiencia relatada a partir de algún paciente que hubiera tenido ya una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Porque tú te dedicabas a anestesiología y Sí, reanimación, es decir, es sí, un punto, es un impasse sí. tremendo para ser testigo de todo esto, ¿no? En todo donde yo estaba era el sitio perfecto para. Pero lo que pasa es que era una súper especialización y había muy poca gente para llevar esas operaciones, para anestesiar ese tipo de operaciones. Y entonces no ibas a ver a los enfermos después, no estabas con ellos, iba el residente, tú estabas allá. Pero sí, a lo largo de todos estos años he tenido desde, bueno, pues lo mismo, que todo lo que ayudó a mi marido a tener una evolución, un tránsito muy bueno en el campo, pues de confort, de calidad de vida, de todo eso que yo eh, estudié, pues dije también, ¿por qué no voy a darlo? Y puse una consulta de medicina integrativa. Y he tenido Mm. durante veintitantos años
una consulta de medicina integrativa donde el ser es el completo, no es el hombro que duele, ¿no? Sino es un hombro que le duele a una persona que se llama fulanito de tal y que tiene otros dolores en la vida también y que vamos a ver cómo se manejan. Y Ujú. esta es la vida, ¿no? No podemos estar separando. El separar nos ha ido muy bien para el conocimiento, el dividir, la disección, todo eso ha sido maravilloso, maravilloso, no, no lo discuto, pero a veces nos hemos perdido en esas separaciones, en esa super especialización, que sabes mucho de una cosa, pero es que eso Mm. pertenece a un ser. Entonces, a Así veces va muy es. bien y a veces no va tan bien. La Bueno, era necesario, superespecialización. Era claro, necesario, era... son pasos necesarios. Es lo mismo Efectivamente. que la ciencia se base en la objetividad, pero ya hemos demostrado a través de la física cuántica que de objetividad poca, poca, porque la conciencia del observador modifica lo observado. Entonces, Así es. tiene que unirse todo, tiene que, porque el ser no es lo objetivo, el ser es lo objetivo y lo subjetivo, cómo vive aquello, cómo lo siente, la misma cosa es diferente para dos personas. Y todo eso tiene que estar dentro de la ciencia, no puedes decir, no, no, esto no es científico, pero lo tiene. No, no, pero no es científico. Sí, Sí, ha sido fundamental lo que comentabas, ¿no? Esto de diseccionar, fragmentar para poder entender por sí, órganos, para poder sí, entender por parcelas todo sí, lo que implica ser un humano. Pero yo creo sí, que ha llegado ya el momento y cada vez hay más sí, integración de las partes, ¿no? sí, Bueno, sin ir más lejos, se sabe que los riñones son los centinelas del corazón, se dice, ¿no? O sea, es decir, hay una unión, una vinculación que es real, que es tangible, ¿no? Pero claro, esto de la medicina integrativa, el saber de qué forma uno puede afectar al otro y el otro al uno, es lo que trae por cabeza a este mundo médico tradicional, ¿no? Entonces, bueno, se hace necesario hacer una medicina mucho más holística, ¿no? Yo creo que estamos en el camino, yo creo que hay muchas personas sí. como tú que ya lo estáis realizando y bueno, se trata de caminarlo, ¿no? Entiendo entonces, Luján, que has vivido también la experiencia de ver a muchas personas partir, ¿no? Sí, En ese sí, tránsito, en esa muerte. sí. ¿Cuál es la sensación generalizada que se te queda cuando ves esto de manera reiterativa a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Eh, lo primero de todo, que hay que vivir, porque lo que más duele es no haber vivido, ¿sabes? Es no haber podido ser uno, el haberte callado tanto y no haber podido expresar lo que tú sentías o no haber podido estudiar lo que tú querías o estar siempre pendiente del que dirán los demás, del juicio de los demás, cuando sabes que cuando te mueres estás solo. Aquellos que te juzgaban y por los que tú no hiciste aquello, no van a estar contigo cuando te mueras. Entonces es como pesa el no haber podido realizarse, no haber podido, a lo mejor, haber trabajado demasiado, no haber podido estar con la familia, no haber vivido las pequeñas cosas porque nunca has tenido tiempo. No, no nos enseñan a vivir el aquí y ahora. Siempre estamos pensando en el futuro, lo que tengo que hacer, lo que haré mañana, lo que tengo que decir, lo que no sé qué. ¿No? ¿Y este momento qué pasa? Disfrútalo. Y cuando estás en el presente no hay miedo. El miedo es futuro. La ansiedad es futuro o es pasado, pero cuando te dejas que te domine,
no estás viviendo el aquí y ahora. Y también cuando uno se va y tienes un cáncer, pero ese cáncer te ha dado la oportunidad de encontrarte a ti mismo, es una maravilla, es que es una maravilla. A mí me dicen pacientes, me decían, es la mejor época de mi vida, con cáncer, con quimioterapia, con todo, lo mejor, porque soy yo, soy yo. Te puedes decir que no, pues como tienes la enfermedad, la gente te lo acepta. Entonces, son épocas en que tienes que buscar darle sentido a las cosas y empiezas a leer, a buscar, a hacer técnicas, mm, a darte cuenta que la vida es otra cosa. Y Ujú. desgraciadamente, pues te queda poco, pero más vale ese poco que nada. Y la Así gente es. que es la familia de la persona que se va, claro, cuando dan este cambio, ayuda a cambiar a los que se quedan, porque ayudan a entender que la vida tiene otro sentido y que la muerte se puede vivir de otra manera. Y bueno, Ujú. Así es, es, funcionan es como, el como mejor fuente de inspiración. momento de la vida, Julio, el mejor momento, para el que se va y para el que se queda y ha podido ayudar en ese paso. Es como si es un gran regalo, es una vivencia espectacular. Todo el mundo Sí. tiene miedo y no lo vive. Y es tan bonito. No sé. Es curioso todo esto que estás contando, Luján, porque es verdad que cuando uno se ha acercado a la muerte, es cierto que en ese primer inicio puede haber miedo, así me lo han referido también otras personas, pero una vez que está ya dentro de ese proceso, ese miedo se va disolviendo. Es curioso, Sí, ¿no? Esto. Y uno comienza a contactar directamente ya con el sí. ser que le habita. Y uno es capaz incluso también de tener este concepto que tú también trabajas, llamado lucidez terminal, ¿no? Ujú. No, no, la lucidez terminal es espectacular y los científicos tendrían que decir que no es posible, pero es posible, ¿no? A ver si tienes un cerebro que está dañado y dañado por una alteración bioquímica importante y estás 8 años con un Alzheimer profundo, a ver, ¿cómo resulta que un día te despiertas como si no tuvieras nada, reconoces a todo el mundo, tienes una palabra cariñosa para todo el mundo, te despides y luego te vas? ¿Qué es Efectivamente. Y esto? además no solamente la lucidez cognitiva, Sí, sino esa aparente mejoría física sí, también, ¿no? sí, sí, Porque ya no solamente que reconozcas al otro y demás, sino que además te encuentras bien. Y esto se da sí, tantas veces antes de hacer el tránsito ya, sí. que, que también es ciencia, ¿no? Sí, es ciencia y es una cosa que se repite y que se repite en todos los países, en todas las razas. Pues algo está pasando, ¿no? Exacto. Al igual que las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Sí, Lo que describen, ¿no? No sé, igual sería bueno también hacer un apunte acerca de estos pasos que son universalizados, ¿no? A través de todos los testimonios que has estado sí. entrevistando. La persona, en primer lugar, cuando alguien se va y vuelve como un mensaje como tú, y tú lo dices, eh, te dicen, bueno, es que si ha vuelto es que no estaba muerto. ¿Cómo que no? A ver. Por eso queremos el estudio en los hospitales y que se testifique que hay una muerte y un paro cardíaco y todo está en cero. El corazón, el cerebro. Bueno, entonces está muerto y realmente está muerto porque
el corazón está parado, porque no hay presión sanguínea, porque no hay respiración espontánea y porque no hay reflejos medulares. No reacciona a la pupila, a la luz, y tampoco reacciona al dolor. Bueno, pues vosotros que habéis tenido eso, que es una muerte real, y venís y sois mensajeros de una esperanza, pues se pasan por distintos niveles, podríamos decir. Hay unos más floridos, hay otros no. Se utiliza la escala de Grayson para decir si es una experiencia cercana a la muerte o no, que debería ser experiencia de muerte real y no de experiencia cercana a la muerte. Pero empezamos con que el ser sale de su cuerpo. Sale de su cuerpo. Hay muchas veces que se ven desde arriba de la habitación, están viendo el cuerpo, saben que es el cuerpo de ellos, pero ellos se sienten completos, perfectos, sin dolor, pletóricos. Dices, pero ¿qué están haciendo allí? Si yo estoy aquí y estoy bien, tengo que decirles que estoy bien, pero ellos ven todo lo que están haciendo, pero puede ser que vean que se cae el bisturí eléctrico, o que tienen que eh, uno de los que está allá, en vez de llevar zuecos, lleva bambas, o que va con vestido de calle el que lo está haciendo. O sea, son cosas objetivables. Después está el oído. Oye si hay una música en ese quirófano, oye las palabras que están diciéndose uno al otro. Pueden oler, pueden tener el sentido del gusto, todos los sentidos. Y dices, pero si los sentidos los tiene ahí el cuerpo, pues los pueden tener. Pero no solo lo que es sentidos, sino también el sentir. Sienten, bueno, pueden irse del techo, pueden atravesar las habitaciones, pueden oír conversaciones que hay en el pasillo o en el quirófano de al lado, y lo que está pasando. Y hay una acción directa, rapidísima, de un pensamiento y una ida allá. Si tú piensas en tu padre, vas a ir a ver a tu padre. Si piensas lo que pienses, o quiero ir al universo, o quiero, te vas. De- No hay, no Cierto. hay tiempo ni espacio. Y vas por un túnel y ves una luz. No todo el mundo ve todo ni le pasa todo, pero esto es en términos generales. Y esa luz es te llena de un amor indescriptible, de una paz indescriptible, de una sensación de reconocimiento, como si estuvieras en casa, como es la vuelta a casa. Puedes ver a esos seres de luz, te pueden dar algún mensaje, puedes ver a seres que tú ya sabes que se han muerto, pero también puedes ver a seres que no sabías que estaban muertos y piensas, pero si no tienes que estar aquí. O sea que además de sentir, tienes un pensamiento, y el cerebro está plano, es un electroencefalograma plano. Y tienes un pensamiento que no es un automatismo, es que eres capaz de pensar, de deducir, de hacer un silogismo. Eres capaz de entender la vida y de entender muchísimas cosas, el por qué y el para qué. Y bueno, hay mucha gente que está enferma y se sana, vuelven sanados. Yo creo que ese campo que nos rodea, que es lo primero que se afecta antes que el físico, que es como el mapa del tesoro, a través de esa energía de amor se reequilibra todo. Y por eso, pero es una teoría. Pero luego puedes ver la imagen de tu vida en La holograma. revisión. Eh, Sí, y puedes sentir todo aquello que
siente el otro cuando tú has hecho algo, cuando tú has dicho algo y tienes el dolor en ti, o sea, que eres capaz de sentir el dolor, eres capaz de leer el pensamiento, tienes telepatía, te comunicas por telepatía y llega un momento que te dicen que no pasas de esta zona, no pasas de aquí y tú te rebelas porque te quieres quedar aquí y a pesar de que tienes niños pequeños, a pesar de que tienes a tus padres que están sufriendo, mil cosas, pero no te quieres ir. Entonces, es como si te echan y apareces en el cuerpo y tienes como una sensación de entrar mucha gente, no todo el mundo, de que te aprieta ese cuerpo porque estabas expansivo y te has tenido que meter en un cuerpo que además te duele, que estás mal. Bueno, eso es en términos generales, es súper interesante. Sí, desde luego que sí. Todos estos síntomas, ¿no?, que has descrito, estas vivencias, deberían ya ser ítems, ¿no?, Sí, a tener en cuenta ya como algo científico, insisto, ¿no? sí, Porque es que hemos sido ya tantos, tantos, y los que quedan, y los que han estado en silencio, sí, eh, precisamente por una cuestión de miedo o por una cuestión de no ser aceptado por la familia en el momento en sí, donde uno describe algo así, como, bueno, como fue mi caso, ¿no? Ni mi propia madre pudo sostener esto que le dije sí, del mamá, esto no es real, ¿no? Esto sí, es un sueño. ¿No? Enseguida me llevó a psiquiatra y estuve tomando sí, Lexatin una buena temporada para sí, calmarme, ¿no? Pero es ciencia. O sea, todo esto cuando se da, insistimos, al margen de la cultura, al margen del sí, género, al margen de la edad, al margen de tantísimas variables, coincide y no siempre exactamente lo mismo, sino que pueden influir también sí, un sistema de creencias vinculados con Jesús de Nazaret o con Buda o con Krishna o con lo que sea, pero al final se muestra ahí de una manera arquetipal, todo confluye, todo confluye. Y esto es lo importante, ¿no? Esto es lo importante, esto es lo que realmente tendría que quitar el miedo o facilitar ese tránsito, ese punto de, del miedo a morir, ¿no? Esto no significa, por supuesto, que nos dejamos de doler, ¿no? Por supuesto que cuando perdemos a un ser querido lo vamos a sentir, porque somos mamíferos y nos vinculamos desde este avatar que habitamos. Pero si uno puede ir un poquito más allá, a través de, bueno, entrevistas como esta, a través de lecturas o a través bueno, tantos y tantos eh, estudios científicos que ya aseveran esta realidad, uno puede ir de una manera mucho más calmada hacia ese lugar en donde tenemos que ir, ¿no? Al que tenemos que ir. Aunque últimamente aparecen, bueno, también propuestas, ¿no? Hay un libro que ha salido que me imagino que tú conocerás también, que se llama La muerte de la muerte. no, De, pues ya, hay me un lo libro, apunto. La muerte de la muerte, de José Luis Cordeiro, que comenta precisamente esto del ¿y si no morimos? Es decir, si pudiéramos renovar este cuerpo físico de manera interminable, ¿no? Bueno, no sé si esto es una utopía o qué, pero para ti, Luján, ¿qué supondría? Imagínate que la muerte no existe en términos egoicos, es decir, no dejo este cuerpo físico, soy capaz de extenderlo hasta el infinito y más allá. Imagínate. Bueno, depende de cuál sea tu idea de supervivencia. Si tu idea de supervivencia sigue siendo el poder, el dominar, pues qué horror, por favor. No, no, porque tendríamos los que querrían persistir, pues serían los que quieren dominar también, ¿no? Y no, yo creo que en el momento que todos tengamos una evolución de conciencia,
suficiente, esto que dices me parece maravilloso. Pero para eso se necesita una evolución de conciencia. efectivamente. Y de esto se trata precisamente la propuesta, bueno, dentro del Máster Conciencia y Ser y bueno, dentro de otras corrientes, por supuesto, de, y antiguas además, esto del morir al ego para no morir jamás, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nos falta un poquito todavía. Por supuesto, pero bueno, esto lo dejamos ahí ya como, Sí, como sí, apunte, como una avanzadilla, ¿no? sí, Viéndolo únicamente como una posibilidad, no como la realidad actual, ¿no? sí. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Todo es Yo no sé, posible. O sea, por eso lo primero es que nuestra creatividad no tiene límites. Son nuestras creencias, ¿no? Las que limitan nuestra creatividad. Todo es posible. En el momento que alguien avance algo, permite que los demás avancen, ¿no? De acuerdo con las Olimpiadas, las primeras Olimpiadas que se hicieron, que decían, no, es que el cuerpo humano, ese corazón, va a dar tantos latidos que no va a tener una insuficiencia cardíaca, no pueden correr a esta velocidad. Alguien no se lo creyó y corrió. Y no sé, a los pocos meses o así, ya habían muchas más personas que lo hacían y que corrían. exacto, Cualquier cosa nueva, tienes todo el impedimento de lo viejo. O cuando un coche, los coches, ¿no? Que esto será tremendo, las muertes que habrá. O el corazón que tampoco puede ir con esos cambios o el pulmón en los trenes, cuando se inician los trenes. No, no, es que se va a ahogar, es que la persona se va a ahogar con esa velocidad y el aire que entra. Bueno, todo es relativo. así es, así es. Y aquello que la ciencia demuestra hoy, mañana puede ser también tirado por tierra, ¿no? Y seguimos avanzando. Totalmente. Ahí. Así es que, Claro. bueno, Pe- sí, Eso es ensayo-error. La ciencia avanza por ensayo-error. Claro. así Y lo es. que hasta hoy es, el número uno es la respuesta. Cuando se investigue a través de una tecnología nueva, te demuestra que esto, bueno, era muy bueno hasta ese momento en que se tenían esos datos, esos conocimientos, pero ahora se sabe más y no, claro. Así es. Así es. ¿Cuántas veces pasa esto de manera habitual, además con las dietas, ¿no? Antes era buena, no sé, la verdura y ahora mismo se está apostando incluso por tomar bacon y proteína animal constantemente, ¿no? Es decir, todo esto va cambiando, pero va cambiando en función también de las necesidades de cada uno. Yo creo que hay que individualizar muchísimo, ¿no? Sí, Sea como sea, el mensaje es este, ¿no? La ciencia está abriendo camino para dilucidar claramente que la muerte no existe, ¿no? Que el miedo a morir realmente significa, a mí siempre me gusta este juego de palabras, miedo, amor, ir, ¿no? O a ir hacia el amor. qué bueno. Uno, cuando uno tiene miedo a ir hacia el amor, obviamente se está distanciando de él, ¿no? La muerte, por lo tanto, para mí, y creo que para muchas personas ya a estas alturas, es la gran ventana hacia la vida, ¿no? Es la gran oportunidad de transformación, de reseteo, para volver a comenzar una experiencia de vida en otro plano y de nuevo aquí, si hace falta reencarnar para seguir llevando y llenando ese tipo de conciencia, transmutando niveles de ignorancia a sabiduría. Este es el cometido al final de nuestra existencia, de esta vida infinita en la que estamos inmersos, ¿no? Y bueno, a mí me alegra muchísimo, Luján, tenerte aquí. Bueno, me encantará si en otra ocasión se tercia tenerte de nuevo aquí en casa, igual que estuve yo en la tuya. Y de verdad,
No sé si quieres terminar con alguna reflexión, algún comentario. Yo encantado y ahí te dejo. Eh, para mí hay tres palabras importantes. Yo terminaría con una es el entusiasmo, que es el aliento divino. Es que la etimología de la palabra es el aliento divino. O sea que cuando hacemos algo con entusiasmo, tenemos el pálpito divino que nos acompaña. Entonces, hacer las cosas con entusiasmo. Otro es disfrutar. Uno no puede disfrutar mañana ni ayer. Tienes que disfrutar el momento. Entonces, es aprender a disfrutar el momento. Y el tercer punto, que se me ha ido de la cabeza, se me ha ido de la cabeza, pero es hacer lo que tú sientes que tienes que hacer y que la respuesta te la va a dar tu corazón. Siempre tu corazón sabe qué es lo que tu ser quiere. Y si está de acuerdo a tu ser, te lo va a hacer notar y si no, también. Efectivamente. Y para eso hay que estar atento, Sí, hay que aquietar la mente, disminuir el ruido sí. de este mundo tridimensional en el que vivimos para poder conectar ahí. Claro que sí, Ajá. Luján. Y otra palabra, sí, era el compartir. Compartir. Bueno, Yo creo pues que nos como quedamos. humanidad nos toca compartir. mm, Efectivamente. Bueno, pues que este encuentro Luján haya servido precisamente para esto, ¿no? Para compartir un ratito y bueno, para invitar a toda la gente que está viendo este vídeo que lo comparta también, Claro. porque creo que son encuentros que realmente nos llevan a aumentar cada vez y más nuestros niveles de paz interior. Y yo creo que es algo que realmente es importante en este mundo en el que vivimos. Así es que, Luján, ha sido un placer, de verdad, de compartir. Vuelvo a redundar ahí este espacio contigo y nada, por muchos más. ¿Mm? Te mando un abrazo enorme, de verdad, Muchísimas gracias, corazón. un abrazo. Gracias a todos los que nos seguís. Un abrazo. Chao a todos. Gracias.